Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Ministerio del Gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con la clase en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 20 en adelante. Su palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así, Señor. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es el fiador de un mejor pacto. Por favor, hermano, en su Biblia marque debajo fiador. Este es el tema: Jesús, el sacerdote superior, segunda parte. Vamos a desglosar lo que hemos leído. Aquí, realmente el Espíritu Santo presenta a Jesús como un sacerdote en tres formas. Me gustaría que usted escriba. El primero es el fiador de un mejor pacto. Fiador de un mejor pacto. Dos, el Salvador eterno. Salvador eterno. Y tres, el santo y sin pecado. Vamos a ver el primero, fiador de un mejor pacto. Cuando nosotros hemos leído el libro de los Hebreos 4:20 al 22, nos dice, por favor, no cierre su Biblia. Esto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto. Amén. Dios de la gloria. Señor, ayúdame. Te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para desarrollar esta clase. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Cuando vemos esta lectura, dice que Dios no le juró a Aarón que su sacerdocio sería para siempre. De hecho, nunca sugirió ni a Aarón ni a nadie más que ese sacerdocio sería otra cosa sino temporal. Pero sin embargo, muchos israelitas creyeron sin duda que sería permanente. Aún esa idea no tuviera apoyo en las Escrituras. Cuando Dios estableció el antiguo o cuando consagró a los sacerdotes, no hizo ningún juramento, hermanos, ni ninguna promesa condicional o incondicional de que este sacerdote sería eterno. Pero en Cristo juró un sacerdote eterno, como lo escribió David en el Salmo 110:4. Es necesario que estas citas que yo le doy, usted lo apunte, lo vuelva a estudiar. En esta cita, la cual se refiere aquí el autor por cuarta vez, el autor del libro de los Hebreos. Y lo ve usted y lea capítulo 5, versículos 5 y 6. Vea el capítulo 6, versículo 20. Y vea el capítulo 7, versículo 17. ¿Por qué? Porque para enfatizar esta idea necesita tener conocimiento básico. David añadió, no se arrepentirá. Dios tomó una decisión eterna sobre el nuevo sacerdocio eterno. Ni David ni el escritor del libro de los Hebreos sugirieron un juramento
de Dios que sea más confiable o válido que su palabra. No, hermanos. Ahora, entendamos esta parte. Más bien se trata de que cuando hace transacciones externas, ha decidido hacerlas con un juramento. El juramento no representa mayor fidelidad, claro que no, sino un énfasis en la permanencia. Ahora veamos otro punto. Como ya mencionamos en estas clases muchas veces, los sacerdotes levíticos ministraban en el templo de una forma temporal y repetidamente. Eran mortales. Luego morían y sus hijos deberían reemplazarlos. Tenga en cuenta todos estos datos que le estoy dando. También eran pecadores. Por eso debían ofrecer sacrificios siempre a nombre propio antes de estar calificados para ofrecer por el pueblo. Ahora, los sacrificios solo tenían cierto efecto temporal. Por ello, tenían que repetirse una y otra vez. Dios pretendía que el sacerdocio operara de esa forma. Así lo diseñó, así lo planeó. Pero que fuera perfecto o permanente, razón por la cual no lo estableció con juramento. Entienda, Dios no juró este sacerdocio. Sin embargo, cuando Dios lo prometió en el pacto de Abraham, lo hizo con un juramento de acuerdo al libro de Génesis, capítulo 22, versículos 16 al 18. Pero si usted quiere verlo también en el libro de los Hebreos, capítulo 6, versículo 13. Había una promesa incondicional y eterna. Cuando vemos el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 17, nos dice así: queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ahora bien, Dios quería que Abraham, a la larga de todo Israel y por ende por todo el mundo, supiera que su promesa era permanente. Fue por medio de Abraham que vino el Mesías y por tanto la bendición para cada creyente experimente por toda la eternidad el cumplimiento perpetuo del pacto abrahámico. Ahora, el sacerdocio de Jesús tiene también su demostración con ello, que es externo e inmutable. Por esta razón Jesús es fiador. Le dije que marcara la palabra fiador. Luego vamos a explicar qué significa. Es una garantía de un mejor pacto. El pacto que Dios hizo a través de Jesús es mejor que el antiguo. ¿Por qué? Porque era temporal, mientras que el de Jesús, es eterno. Un sacerdote mejor garantiza un mejor pacto. Ahora, es importante reconocer que el antiguo pacto no era malo, hermanos, no era malo. Dios no hizo el nuevo porque el antiguo era malo, claro que no, sino que era imperfecto y temporal. El pacto mosaico era un pacto muy bueno, dado por Dios, ordenado por Dios, y cumplió el propósito para el tiempo en que debería permanecer vigente. En muchos aspectos, el antiguo pacto era bueno por sí solo. Era bueno en cuanto al producto de la sabiduría y a la voluntad justa de Dios. Servía un buen propósito. ¿Por qué? Porque ayudaba a frenar el pecado y promover la piedad. También ayudaba al Mesías y ayudaba
prepararle el camino. El pacto mosaico era exactamente el que Israel debía tener antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, hay una excelente ilustración sobre lo que es ser fiador. Cuando los hijos de Jacob, es una historia que ya lo he dado en clases anteriores, se estaban preparando para ir a Egipto por segunda vez a obtener comida por sus familias, porque tenían mucha hambre, Judá le recordó a su padre que el gobernador de Egipto, en este caso José, pero ellos no lo sabían, les había dicho que no podían esperar más comida si no le llevaban a Benjamín, su hermano menor, a Egipto solamente después de que Judá se ofreció noblemente a servir de garantía por Benjamín. Su padre aceptó. Su padre aceptó y dijo, yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta si yo no te lo devuelvo a traer. Y si no, lo pongo delante de ti. Será para ti el culpable para siempre. Vea el libro de Génesis 43, 9. Ahora, después de haber recibido más comida, José tuvieron que regresarse a casa porque escondió una copa, ya sabemos la historia, escondió una copa en la comida de Benjamín. Judá, descorazonado por lo ocurrido, apenado por la pérdida de Benjamín, provocaría que su padre se pusiera grave. Volvió a ofrecerse él como una garantía por su hermano. Después de una explicación larga, obviamente, se quedó que puede ahora de ser siervo de José y de acuerdo al libro de Génesis capítulo 44, 33. En otras palabras, él iba a quedarse como siervo de José, mientras que Benjamín regresaba con sus hermanos a su casa. Ahora, hermanos, entienda esto, estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para cumplir una promesa hecha a su padre de que Benjamín regresaría sano y salvo. Con este gesto noble, Judá ilustró la idea de Cristo como garantía de un nuevo pacto. Hay varios ejemplos en la Biblia. Nosotros podemos ver el ejemplo que Pablo hizo. Estaba dispuesto y se puso de garantía porque se escapó un esclavo. En Filipenses 1:18 nos dice, y si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Ahora veamos a Jesucristo. Él es el mediador del nuevo pacto y con ello proporcionado a cada uno de nosotros una vida eterna. Pero además, lo garantiza, Él se ha convertido en garantía del pacto. Todas las promesas de Dios en el nuevo pacto. Tenemos garantizados, hermanos, de que Jesús ha pagado las deudas que nos han dejado nuestros pecados. Veamos el segundo punto, Salvador eterno. Jesús como Salvador eterno. Punto número 2. Aquí en esto vamos a encontrar 5 puntos que vamos a ver cada uno de ellos. Cuando seguimos viendo Hebreos capítulo 7, 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte, subraya la palabra muerte, no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, vamos a mirar, estudiar qué nos quiere decir todo esto. Yo ya lo he mencionado, pero los sacerdotes levíticos tenían lo que podía llamarse la descalificación fundamental para el ministerio permanente. Ellos no podían. ¿Por qué? Porque morían. Ninguno de ellos podía servir indefinidamente. Todos morían y haber un sucesor para que el sacerdocio continuara funcionando. Una vez más, el escritor de los Hebreos le recuerda a los lectores judíos las limitaciones del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, como diciendo que el sacerdocio levítico nunca le podía traer salvación a Israel. Dios le dio una dramática e importante registrada en el libro de Números, capítulo 20, versículo 23 al 29. Cuando Aarón, el primer sumo sacerdote, vaya entendiendo, y el primogénito de todos los sacerdotes que siguieron, está a punto de morir, Dios le ordenó a Moisés llevar a Aarón y a su hijo Eleazar al monte Hor, a la vista de todo el pueblo. Dios le recordó a Moisés que Aarón, al igual que Moisés, no podían entrar en la tierra prometida. Observe usted qué interesante es esto. El dador humano de la ley y el progenitor humano del sacerdote morirían antes de entrar a la tierra prometida. Moisés tomó la vestimenta del sumo sacerdote Aarón y se le entregó a Eleazar. Después de que Aarón murió, el pueblo lo lloró por 30 días. La atención del pueblo estaba especialmente centrada en la muerte de Aarón, como si Dios quisiera resaltar el hecho de que el sacerdocio que él representaba era un sacerdote que moría. Eso es lo que representaba. En esta demostración breve, junto con la muerte de Moisés poco después, hay dos símbolos. Hay dos símbolos que usted debe recordar del antiguo pacto, que no era permanente y que podía llevar al pueblo a la tierra prometida. Era temporal y no para salvar. Ni la ley que representaba a Moisés, ni la ley representada por Moisés, ni los sacrificios presentados por Aarón podían librarlos del desierto del pecado y llevarlos a la tierra de la salvación. Hermanos, mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesús es el último sacerdote, superior porque no necesita sucesor. Su sacerdocio es inmutable y eterno. La palabra inmutable significa permanencia o algo que no va a cambiar. Significa incambiable, inviolable, algo que no puede cambiarse. Por la naturaleza divina del sacerdocio, no puede concluir nunca, debilitarse, hacerse ineficaz. Jesucristo tiene un sacerdocio que es completamente incapaz de alterarse en esa forma. Él es el último sumo sacerdote. Ninguno otro volverá a ser necesario. Ahora, cuando nosotros estudiamos Hebreos capítulo 7, versículo 25, nos dice esto. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Oiga bien, puede salvar perpetuamente
a los que por él se acercan a Dios, volviendo siempre para interceder por ellos. Es muy interesante. Eso no sucedía con el anterior sacerdocio. Este es uno de los versículos, hermanos, más hermosos de la Escritura, como también el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Contiene, ¿qué? Contiene la esencia del Evangelio. La salvación es el tema central de toda la Biblia. La salvación es de lo que trata el texto. El sacerdocio de Jesús no solo es eterno e inalterable, también es ilimitado en su alcance. Él salva perpetuamente, aunque el significado del contexto de Hebreo, capítulo 7, versículo 25, puede ser relativamente eterno. La idea básica de la palabra es su carácter, por completo o perfecto. Por tanto, la tradición de nuestra versión internacional, salvar por completo, es exacta e importante. Ahora, el sacerdocio de Jesús no es una medida incompleta, como los sacrificios que solo simbolizaban la remoción del pecado. El símbolo era importante, sí, hermanos, para aquel pacto. Dios lo había dado y lo exigía, pero aún así era un símbolo. No obstante, Jesucristo sí puede darnos salvación y vida eterna para siempre. Por medio de la naturaleza podemos aprender algunas cosas de Dios. Pablo reconoce que el eterno poder y deidad de Dios, es decir, su naturaleza y su gloria, son evidentes para toda persona. Véalo en Romanos capítulo 1, versículos 18 y 20. Dios entregó la revelación natural, como los sacrificios del Antiguo Testamento. La naturaleza que hizo proclama su grandeza y su gloria. Pero de la salvación solamente podemos aprender mediante la revelación especial. Su palabra escrita, la Biblia, es una afirmación muy superficial. Cuando alguien dice que puede encontrar a Dios en una playa, o en un lago, o en un campo de golf. No hay forma de ver claramente en la naturaleza del juicio de Dios y el pecado. Su bondad, su gracia, su redención, hijo. En la naturaleza no podemos ver la necesidad de la salvación o el camino a ella. Estas cosas, hermanos, solamente pueden ver con ojos espirituales por medio de la revelación de su palabra. En otras palabras, cuando usted lea Hebreo capítulo 7, 25, podemos ver el fundamento de la salvación, su naturaleza, su poder y su objetivo y su seguridad. Vamos a ver cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos sobre la base de la salvación, es importante que usted entienda, por supuesto, que la frase por la cual se refiere a lo que se acaba de decir, a saber que el sacerdocio de Jesús es inmutable y eterno, puede salvar para siempre. Ahora, la base de la salvación es la naturaleza divina y vida eterna. Veamos el segundo punto, el poder de la salvación. El poder de la salvación es la capacidad de sacerdotes que nunca estuvieron en capacidad de salvar, ni siquiera parcial o temporalmente. Los sacrificios cubrían el pecado en una forma parcial y en una forma temporal, pero no los eliminaba el pecado, ni siquiera parcial o temporalmente. No libraban del pecado en ningún grado. Pero Jesucristo sí puede. Jesucristo sí puede y es perfectamente capaz.
Estimados hermanos, nuestro gran sumo sacerdote no solo quiere, él puede, es absolutamente capaz. Alabado sea Dios en Cristo, que sí puede. A los evangélicos se nos suele criticar por afirmar que Jesucristo es el único camino a Dios. La razón por la cual hacemos esta afirmación es porque la Biblia así nos ha enseñado. Cuando usted ve Juan capítulo 14, 16, dice, Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Absolutamente nadie. Sino que Él es el único que puede salvar. Él es el único que tiene el poder de la salvación. Vea el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Un tercer punto, la naturaleza de la salvación. La naturaleza de la salvación es acercarnos a los hombres a Dios, a liberar a los creyentes del pecado. Los califica para llevarlos a Dios. La liberación del pecado tiene todos los tiempos verbales. Soy salvo, he sido salvo y seré salvo. Todas estas declaraciones son ciertas. ¿Por qué? Porque todas estas declaraciones son bíblicas. Juntas, todas juntas representan la naturaleza completa de nuestra salvación. Veamos el cuarto punto aquí. El objeto de la salvación. Por supuesto, el objetivo de la salvación eterno de Cristo son los que llegan a Él para obtener la salvación. Los que por Él, y esto subraya lo que es muy importante, los que por Él se acercan a Dios, no hay restricciones que esta. No hay cualidades en la fe y en el Hijo de Dios. Por eso, veamos Juan capítulo 6, 37. Nos dice así, el que viene a mí, no le echo fuera. Hermanos, son promesas. Dios le dice, el que viene a mí, no lo echo fuera. Porque Jesús es el camino. Jesús es la verdad y la vida. Pero el camino está abierto para todo aquel que quiera y tenga la confianza en Él. El otro lado de esta verdad es que Jesús puede salvarnos a cada uno de nosotros, a los que a Él venimos por fe. Puede salvarnos a todos, pero no todos serán salvos, porque no todos creerán. Nos sentimos tentados a pesar de que cuando hemos presentado el Evangelio, la verdad de la salvación, hemos cumplido con nuestra obligación. Pero hay un detalle importante. Pero el Evangelio puede salvar. Pero debe haber una respuesta. Los padres necesitan estarse recordando a sus hijos. Hermanos, nuestra responsabilidad no se acaba hasta que hayamos ungido tan fuertemente como sepamos a confiar en el Salvador, el quien hemos oído. Punto número 5. Es la seguridad de la salvación. Él vive. Oiga bien, Él vive siempre para interceder por usted, por mí. La seguridad de nuestra salvación es la intercesión perpetua de Jesús por nosotros. No podemos mantenernos salvos por nuestra cuenta, claro que no. No podemos salvarnos. Pero Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre constantemente. Cada vez que pecamos, le dice al Padre, ponlo en mi cuenta. Ponlo en mi cuenta. Mi sacrificio ya pagó por eso. Por medio de Jesucristo podemos presentarnos sin mancha, hermanos, sin mancha, delante de su gloria con alegría. ¿Quién lo dice? Lo dice el libro de Judas, capítulo 24. Perdón, versículo 24. A la verdad, hermanos, a la vista del Padre, en su Hijo
ya no tenemos culpa, ya no. No tenemos ninguna culpa, no tenemos ninguna mancha en su presencia. Ahora vamos a ver el tercer punto. Jesús es santo y sin pecado. Esto es un punto crucial para entender entre Jesús y los hombres. Cuando vemos Hebreos capítulo 7, 26 al 28 nos dice, porque tal sumo sacerdote, o sea Jesús, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes del pasado, de sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por lo del pueblo. Por esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por la ley constituimos sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Vamos a explicar esta parte. Hermanos, todos los sacerdotes levíticos eran pecadores. Debían ofrecer sacrificios por ellos mismos antes de ofrecer sacrificios por el pueblo. No ocurre así con nuestro Señor, nuestro Salvador, con nuestro presente sacerdote, porque Él es santo. Él es sin mancha. Él está apartado de pecadores y de hecho más sublime que los cielos. A nosotros nos convenía, nos era necesario que Él fuera una persona de otra forma. Habría tenido que ofrecer sacrificios por sí mismo y había tenido que retenerlos una y otra vez. Solo podía ser sacerdote, eterno y perfecto, si era completamente justo, si era libre del pecado. Y Jesucristo lo es. Hermanos, como creyentes todos somos santos en el sentido de estar separados en Cristo para justicia. Y nos cuenta justos en Él. Pero la justicia de Jesucristo está en sí mismo. Él era santo desde el nacimiento, desde el principio. Él es eterno, es santo. Nació santo en este mundo. Y Él no tiene en mí. Observe lo que nos dice Juan 14:30. Viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene de mí. Cuando dice que no tiene, es decir, Cristo no tiene pecado, que el diablo venga a reclamar. Porque Jesús también fue inocente, fue inofensivo. Ser santo tiene que ver, porque era de Dios. Y el ser inofensivo con los hombres, Jesús no le hizo daño a nadie. Vino para los demás. Fue a un lado, a otro lado, haciéndoles el bien a los demás. E inclusive para aquellos que le hacían el mal. No tenía mancha. Estaba libre de cualquier defecto espiritual o moral. Ahora piensa esto. Durante 33 años, Jesucristo estuvo en el mundo, mezclándose con pecadores y con continua tentación de Satanás. Sin embargo, nunca se manchó en lo más mínimo con el pecado. No se ensució. Jesús vivió en este mundo sucio y pecador, sin perder su pureza, sin perder su belleza en lo más mínimo. Anduvo por el mundo y no fue contaminado por ninguno de sus defectos. Estuvo en contacto con más directo y personas con Satanás y le salió tan limpio como antes de que se encontraban. Hasta que apareció
Jesús. Nunca hubo un sacerdote que no hubiera contaminado. Jesús estaba apartado de los pecadores. Era una clase completamente diferente, hermanos. Obviamente, no estaba separado de los pecadores en el sentido de no entrar nunca en contacto con ellos, ni mezclarse con como sus hermanos, sus padres, sus amigos, sus discípulos y todas las personas que se encontraban. Todos eran pecadores. Sin embargo, él comía con ellos. Él comía, trabajaba con ellos, adoraba con ellos, pero su naturaleza era totalmente aparte, totalmente diferente de todos ellos y la nuestra. Por supuesto, hay que aclarar esto, que por ello estamos grandemente agradecidos, pues de esta forma no habría sido nuestro Salvador. Finalmente, es hecho más sublime que los cielos. Sublime por todas las otras cosas que se acaban de mencionar, porque Él es santo, Él es inocente, Él es sin mancha, apartado de los pecadores, por tanto, Él es sublime. En estas 5 diferentes características, Él no tiene necesidad de ofrecer sacrificios por sí mismo, como aquellos sumos sacerdotes. La ausencia del pecado no necesitaba sacrificios, hermano, si no tenía pecado. Lo hizo una vez, sino por los demás. Lo hizo una vez, no para Él, sino para salvarnos a todos. Y fue un sacrificio perfecto, por un sacerdote perfecto, hecho para toda la eternidad. Todos los sacerdotes, hermanos, del antiguo pacto, incluso los más dedicados y espirituales, eran débiles, de acuerdo al libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 28. Pero Dios estableció el sacerdocio de Jesús eternamente, fuerte, así como también es eternamente santo y eternamente eficaz. Cuando el antiguo sacerdote del Antiguo Testamento oficiaba, usaba un efote que se ponía al frente, una vestimenta elaborada en la cual debía dos piedras de onice. Cada uno de estos llevaba los nombres escritos, 6 nombres de una tribu, 6 nombres de otra tribu. Las 12 piedras preciosas. Y que estas piedras representaban a 12 tribus de Israel. Por tanto, cada vez que entraba en la presencia de Dios tenía que vestirse de esta forma, porque con eso llevaba los 12 tribus, simbolizando el sacerdote que llevaba a los hijos de Israel en su corazón, afectos y en sus hombros, para su fuerza, para Dios. Esto representaba lo que debía ser el sacerdocio. Primero, un corazón por las personas. Segundo, la fuerza para acercarlos a Dios. Sin duda. Muchos de estos sacerdotes tenían el corazón con el pueblo, pero ninguno de ellos podía acercarlos a Dios. Ni siquiera podían acercarlos ellos mismos. Concluyo con esto, hermano. Nuestro sacerdote no tiene esa debilidad. Él lleva nuestros nombres en su corazón y en sus hombros, pero no necesita efod o pectoral como símbolos, porque tiene afecto verdadero, salvación verdadera. Nos ama perfectamente y nos puede salvar perfectamente. Hermanos, Él puede, Él puede, Él puede. Bendiciones.